después de escuchar a Marta, después de oírle, pues nos toca la parte de ver qué podemos hacer y qué debemos hacer, porque no solo es lo que podemos, también es lo que debemos. Y el panorama, tal y como nos lo ha explicado de forma tan clara, creo que es preocupante, en el mejor de los casos. Entonces, vamos a intentar explicar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que haremos todos, porque creo que de aquí tiene que salir un compromiso por parte de todos de tomar las medidas que podamos cada uno. La parte que me toca es aspectos prácticos, y digo la palabra prácticos, de bioseguridad en las explotaciones avícolas. Vamos a intentar que sean los más prácticos posible. Tampoco es cuestión de enumerar, pues mira, las medidas son esta y esta y ya está. No, vamos a intentar transmitir ideas y luego, si es posible, hacer un debate. Y me gustaría saber lo que penséis cada uno también, porque cada uno en su explotación, cada explotación es un mundo. Y no podemos tener unas normas de bioseguridad que valgan para todos. Imposible. Bien. Vamos a ver si somos capaces. Bioseguridad. Bueno, esta es la definición que hace oficial el boletín, o hace oficial Europa en el reglamento, este famoso Real Decreto, o en el reglamento que ha publicado Europa, pues es parecida. Entonces, ¿qué es la bioseguridad? Pues es el conjunto de medidas que abarcan tanto las estructuras de la explotación, conjunto de medidas, repito, hablamos de estructuras de la explotación como aquellos aspectos de manejo, gestión, orientadas a proteger los animales de la entrada y difusión de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias. Fijaros bien que en esta definición entraría o no entraría la vacunación, que hablaremos un poco de ella. Pero bueno, yo creo que la vacunación es una medida complementaria. No podemos esperar a la vacunación. La vacunación, cuando se permita, ya hay vacunas, nos ayudará. Pero aquí estamos hablando de medidas estructurales y medidas de manejo y gestión. Yo creo que esto nos tiene que quedar claro. La primera pregunta que yo os hago, y hago a todos los asistentes, es si en todos los lugares, si pongo lugares, no pongo granjas, pongo lugares donde se crían aves de corral, se pueden aplicar medidas de bioseguridad. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, tanto la administración como los propietarios. Como iremos viendo, y no en todas. Hay unos poquitos lugares, unas poquitas explotaciones, que no se puede aplicar bioseguridad por diferentes circunstancias, o por ubicación, o porque están en un núcleo urbano, circunstancias. Pero son muy pocas. Y por estas pocas explotaciones, desde mi punto de vista, no se debe comprometer todas las demás. Hay que ser solidarios, hay que ser generosos. Yo he tenido toda la vida gallinas y las voy a seguir teniendo. Pues no, sí que estás comprometiendo una serie de explotaciones que es el medio de vida de mucha gente, por ejemplo. Entonces, la primera pregunta, y lo iremos retomando, esto es si primero podemos aplicar medidas de bioseguridad mínimas en todos los lugares. Y repito lugares. Bueno, vamos a ver. Y vamos a hablar un poquito de bioseguridad, porque después me vais a permitir daros un poquito, bueno, ya sé que hablar de legislación es muy pesado, pero si no sabemos de lo que tenemos obligación, ¿vale? No sabremos mucho más. O sea, que nos metemos un poquito en legislación. La legislación es muy vigente. O sea, está ahí, es vigente. Es muy reciente, quería decir. ¿Vale? Bien, vamos a hablar un poquito de bioseguridad. Vamos a ver, hay dos medidas, digamos que hay dos tipos de bioseguridad. Hablamos antes de seguridad pasiva, yo le voy a llamar estática, porque lo pasivo parece que es algo que no hay interés. Entonces vamos a llamarles medidas de bioseguridad estáticas. Y otras más activas. Las estáticas están basadas en la ubicación y en medidas estructurales, es decir, dónde está la granja y las características constructivas. Mientras las activas, basadas en los medios, en las medidas de manejo y gestión. Las basadas en ubicación y medidas estructurales, sobre todo, tienen dificultades en la implantación, sobre todo en explotaciones que existen. Es decir, si ya tengo una granja, la tengo construida, la tengo ya en un sitio,
ostras, es difícil hacer cosas. Y además requieren inversiones importantes. Antes el director de ganadería, ¿no?, nos ha explicado que es consciente de que hay que hacer modificaciones estructurales y creo que ha dicho que iba a haber ayudas, que creo que son imprescindibles, ¿vale? Creo que son importantes, con lo cual ya la administración es consciente de que estas medidas, estos requisitos requieren inversión y, por tanto, a ver, bueno, ¿cuáles son estas? Pues la ubicación, la separación sanitaria entre explotaciones, ya las tenemos. Cada uno está donde está. Las nuevas, ya verá la administración si las autoriza en base a todo esto. Y como necesitan una autorización previa, pues bueno, ya veremos. El cierre de naves, entonces requiere inversión. Los vallados perimetrales, los sistemas de desinfección de vehículos, los arcos de desinfección, los pediluvios, los vestuarios, duchas, váteres, todo esto que es obligatorio. Un espacio cerrado para los piensos medicamentosos y lo damos, para los cadáveres. No se puede dejar en la calle. Hay que crear espacios. Estamos hablando de estructuras. Y sobre todo, unas dependencias que normalmente no se tienen muy en cuenta para estercoleros, si alguien saca estiércol, hay tipo de explotaciones que sacan estiércoles, otros no. Para almacenar materias como la cama, si alguien utiliza camas y va utilizando camas, no las puede tener, las tiene que tener en sitio cerrados, estructuras. ¿Vale? Todo esto yo creo que es complejo y requiere inversión. Otras medidas son más fáciles de implantar y requieren, sobre todo, actitud, una actitud positiva. Esto lo voy a repetir muchas veces. Lo que más podéis aportar vosotros, los ganaderos, es actitud. Formación, información y registros. En bioseguridad hay que registrar las cosas. Planes de higiene, limpieza, desinfección, desensitación, derratización. Planes de mantenimiento. Luego lo vamos a ver todo esto. Porque, claro, controles de visitas. Ausencia de animales domésticos. Ropa exclusiva de trabajo. Controles de la calidad de agua y pienso. Gestión del agua y pienso en exterior. Esto es muy importante. Hemos oído hablar de las migratorias. Yo hablo de bioseguridad en general. Pero si tenemos agua a disposición de las aves que vienen de fuera y tenemos pienso, irán a comer y a beber. Una de las grandes preocupaciones que tenemos que tener es que no puedan acceder al pienso o al agua. Muy importante, eso no es costoso, eso hay que tener interés en que se produzca esto. ¿Vale? Gestión de estiércoles propios y ajenos. En este caso, yo hablaría más por la salmonela, pero no podemos permitir que nos echen estiércol en la puerta de nuestra granja, aunque sea de porcino, aunque sea de vacuno. ¿Sabéis que ya lo veremos luego? Hay unas distancias mínimas que os pueden echar 100, 200 metros, depende del tipo de explotación. No puede llegar un señor y echaros estiércol cerca de la granja. Veis a la oficina comarcal y os quejéis. No lo permitéis. Y esto sobre todo es más importante que para la influenza, para la salmonela. Pero la salmonela también es otro muerto, ¿eh? Ojo, tan importante como la influenza. Gestión de cadáveres y suministro de pienso y retirada de cadáveres desde el exterior. Esto sí se puede, esta ya sería medio estructural, ¿vale? Bien, o sea que ya vemos que hay unas cosas más complicadas, pero otras más fáciles. Vamos allá con la administración, con la legislación. Mirad, hay un Real Decreto reciente que ha salido en el 2021, ¿vale? Y esto afecta, y que nos quede claro, donde se críen y mantengan aves de corral para la producción de carne, huevos, otro tipo de producciones. Y también les afecta a los tratantes, a operadores comerciales, a centros de concentración, es decir, a esos almacenes donde compramos las aves también les afecta. También afecta a cinegéticas, o sea que les afecta a todo el mundo. También a las de autoconsumo. Estas son gente que tiene en el caserío o en la huerta donde tiene aves para consumo propio. Menos de 0,15 UGM. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Quiere decir que pueden ser unas 30 gallinas ponedoras o 45 pollos. O 10 gallinas y los pollos que corresponden. No más, si hay un corral con 100 gallinas, esto ya no es de autoconsumo. Y encima les afecta muy poquito. De esto queremos hablar a lo largo de las jornadas. Tenemos que hablar de las aves de autoconsumo. No gusta hablar de esto. Yo no estoy en contra de las aves de autoconsumo. ¿Vale?
todo lo contrario, estoy muy a favor, pero hay que hablar de ellas. Y después están las explotaciones reducidas, que son aquellos que comercializan, que tienen algo más de gallinas, hasta 0,75 UGMs, es decir, casi 200 y pico pollos, y me parece que son unas 0,75, unas 100 y pico gallinas, 200 gallinas. Estos son los caseríos que luego venden en la plaza o tienen autorización de venta, este tipo. Es decir, estos ya pueden comercializar. Pero se quedan fuera de todas estas medidas que vamos a hablar, obligatorias, se nos quedan fuera la fauna silvestre, los centros de inspección, los núcleos zoológicos de aves de corral y tenencia de animales para no comercialización. Ojo, yo por ejemplo tengo una gallina eusculloa y me dedico porque me gusta tener la marradune. Y las tengo. Si no vendo, no comercializo. Es un núcleo zoológico. Son animales de compañía. A esto no les afecta. A las de autoconsumo les afecta muy poquito. Pero yo me pregunto, ¿y cuánto afecta a los demás en temas de bioseguridad? Bien. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a dar un repaso para que sepáis, según el tipo de explotación, cómo se afecta todo esto. Sobre todo, el capítulo segundo, en los requisitos. Yo me voy a centrar en lo de bioseguridad. En los requisitos mínimos generales de la explotación y su funcionamiento, tenemos que hay un artículo 4 que habla de la responsabilidad en materia de higiene, sanidad animal, bienestar, bioseguridad y formación. Pues sí, señor, hay una responsabilidad legal en bioseguridad. ¿Quién la tiene? El propietario responsable. Pero luego hablaremos de la función del veterinario de explotación. ¿Vale? En el artículo 5 habla sobre condiciones de infraestructura. En el artículo 6 habla sobre condiciones higiénico-sanitarias y de bioseguridad. ¿Vale? Ya bioseguridad va saliendo por todas partes. En el artículo 8 habla de condiciones de ubicación, es decir, dónde se puede poner una granja, dónde no se puede poner, la separación sanitaria entre granjas. Ojo, que luego decimos, todo está perfectamente, está bastante bien reglado. Es decir, yo os aseguro que si cumplís la legislación, estamos cumpliendo bastante con una seguridad algo más que mínima. Y esto es obligatorio. Por eso digo, medidas de bioseguridad obligatorias y a mayores. Y las obligatorias, bastantes. ¿Vale? ¿Qué más? Las condiciones. Después, en las granjas, digamos, que no son ni de autoconsumo ni reducidas, hay que tener un sistema integral de gestión, con un montón de planes y un montón de apartados. Más después estará, el resto de esto. Luego el capítulo segundo regula perfectamente todos los movimientos e identificación de los animales. Y el capítulo cuarto habla de autorización y registros de explotación. O sea, que con todo esto que estamos hablando, y el que lo cumpla, y lo debe cumplir, para eso es así, estamos bastante bien de bioseguridad. Vale. En cuanto a condiciones higiénico-sanitarias y bioseguridad, por ejemplo, afecta a todas menos las de autoconsumo el funcionamiento de la explotación, que se debe basar en principios de higiene, bioseguridad, manejo, todo esto. Es decir, que la explotación tiene que tener esto. Utillaje, agua de bebida, pienso, almacenamiento, todo dentro, todo fuera. Esto de todo dentro, todo fuera quiere decir que de vez en cuando la granja la tenemos que dejar vacía de animales y desinfectar y limpiar. Nos guste o no nos guste. ¿Con qué periodicidad? Bueno, ya veremos. Pero también afecta a todas menos a las de autoconsumo. Afecta a las reducidas, esto también. Si está en verde es que afecta a las reducidas. Y si está en amarillo, todo lo demás no afecta a las de autoconsumo. ¿Vale? Las explotaciones de autoconsumo y las reducidas deben tener un veterinario identificado. El resto de explotaciones tienen que tener un veterinario nombrado por el titular. Pero tiene que tener un nombramiento en regla, no decir, yo a ti te he nombrado. No. Por escrito, veterinario de la explotación es fulanito de tal. Y al veterinario le cae una buena. Sinceramente. Si cumple con todo lo que tiene que cumplir, le cae una buena. ¿Vale? Y luego hay unos requisitos adicionales, que es donde están todas las medidas de bioseguridad prácticamente. En los adicionales, en este punto 12, están todo. ¿Qué pasa? Que si ves allí, no les afecta. Les afecta a todo tipo de explotaciones, menos a las reducidas y a las de autoconsumo. Las de autoconsumo solo tienen que cumplir con el vallado. Nada más.
Nada más. ¿Vale? Entonces, lo demás, que es todo bioseguridad, las deben cumplir el resto de explotaciones. Control de enfermedades, es decir, mallas pajareras para entrar a la explotación, puertas cerradas, sistema de desinfección de vehículos y de personas, vestuario, ducha, con agua caliente, váter, lavabo. Con eso, con que tengas una explotación de más de 2.000 ponedoras y 3.300 pollos, ya tienes que tener, aparte del vestuario, ducha. Ya tienes que tener agua caliente. Control de acceso de vehículos, es decir, que no entren por donde quieran. Vehículos de visitas, recogidas de cadáveres desde el exterior. Medidas de confinamiento para animales enfermos. Limpieza de jaulas. Las aves, cuando acceden a parques, comederos y bebederos, deben estar en el interior. Si están en el exterior, deben estar protegidos de otras aves. Que me cuente alguien cómo pongo comederos y bebederos en el exterior protegidos de un gorrión, si tienen que comer los pollos. Que me lo cuente alguien. Yo, de verdad que le he echado mucha imaginación y no lo he podido averiguar, lo siento mucho. Si alguien me lo explica, yo lo agradecería. Pero eso lo dicen. No lo sé. Bueno, habría sistemas, ¿eh? Puede haber algún sistema de que se suben las aves y al pisar se levanta la tapa. O sea, ya sé que hay cosas. Pero yo he visto esos sistemas, por ejemplo, y el ave tira pienso alrededor, y ese pienso que se queda alrededor de ese comedero es una llamada, pues, para esos aves silvestres que explicaba Marta perfectamente. Luego, ya sabemos. Bueno, fijaros ya, ¿eh? Con lo que tenemos que, con todo esto, joder, si lo cumplimos tenemos la bioseguridad bastante avanzada. ¿Suficiente y insuficiente? Nos lo dirá lo que no tienes que decir. En cuanto a condiciones sobre infraestructura de equipamiento, todas deben cumplir esto, no afectar mucho a la bioseguridad, excepto que las explotaciones al aire libre permanente deben contar con instalaciones de confinamiento total o plan de contingencia en las que ya existen, si en reducidas, no en autoconsumo. Quiero decir que todas explotaciones que se crean al aire libre, que se vayan a construir nuevas, tienen que tener unas instalaciones para poder confinarse. Con esto están sufriendo muchísimo los que tienen gallinas camperas y pollos camperos. Este tema hay que solucionarlo. No pueden seguir así. No sé cómo, habrá que hablar con la administración, pero hay que solucionarlo. Si hay que confinar las aves, habrá que dar los medios suficientes. Porque claro, detrás del confinamiento vienen problemas de bienestar animal. Y nos toca hablar de bioseguridad, pero también podríamos hablar de bienestar animal. Picaje, canibalismo, mortalidad, todo esto. ¿De acuerdo? Con lo cual, y esto también es obligatorio en las reducidas, no en las de autoconsumo. Hombre, en las de autoconsumo, pues que las tengan que recoger cuando haya una alerta de muchas posibilidades de padecer influenza, pues tampoco me parecería tan mal. Recogerlas, que tengan una parte del gallinero cerrado. Porque si no, es lo que no tengan comida al exterior también me parecería bien. ¿Qué pasa con esto? Pues que la administración tiene que ayudar, tiene que pensar junto con los productores en crear estructuras de confinamiento. Y tienen muchas dificultades, porque claro, ¿qué hago? Una estructura, un jardín de invierno, se tiene que poder hacer. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿De qué tamaño? ¿Cuánto cuesta? Es una inversión importante. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Bien. Bueno, distancia a las explotaciones. Fijaros, la distancia de explotaciones que viene regulada perfectamente. Entre granjas 500 metros. Bueno, la administración lo puede reducir, ¿eh? Poquito. Si hay barreras naturales y no sé qué, en las islas y tal. Entre granjas de reproductoras y multiplicación, 1000 metros. Es decir, aquí no hay... Bueno, sí, en Euskadi hay granjas de reproductoras de multiplicación, 1000 metros. Y entre granjas de selección, que aquí no hay, 2000 metros. Estiércoles. En general, 100 metros. ¿Vale? Y a las granjas de reproductoras de recría o de selección, 200 metros. Esto es muy importante, os digo, menos por la influenza, pero también porque estas aves migratorias tienen tendencia a ir a comer a estos sitios. Encuentran restos de comida de vuestra explotación, 100 metros de... Sabéis que todo se mide desde la pared, desde el edificio donde se alojan las aves, no desde la valla. Si tenéis de la pared a la valla 100 metros, pues contar que ya estéis en el límite. Si tenéis 50 metros, otros 50.
Pero esto, con el papelito en la mano, lo tenéis que conseguir, ¿vale? Bien. El SIGE, nada más, Sistema Integral de Gestión. Esto significa que hay que tener un libro así de gordo, el libro gordo del granjero avícola, lleno de papeles, de planes de LDD, de planes de gestión, de planes de mantenimiento, de planes de bioseguridad, de control de antibióticos y tal. Para todas las explotaciones hay que tenerlo. El que lo haya elaborado un SIGE ya sabe lo que es eso. Sistema Integral de Gestión de Explotaciones. Obligatorio y hay que renovarlo cada 5 años. Y además, en algunas administraciones ya han empezado a ir por granja por granja y a ver el SIGE. Entre el SIGE, pues eso, tiene que haber un plan de higiene y bioseguridad. Completado con más cosas que recoge esto. Por ejemplo, un contenido mismo, el veterinario, que luego hablaré un poquito del veterinario en la penúltima diapositiva, es el responsable de la bioseguridad, la sanidad, la higiene, de todo esto, no es el responsable, tiene que elaborar todos estos planes, ¿vale? El responsable es y tiene que asesorar al titular en todas estas materias, con lo cual el titular con decir, a mí lo que me dice el veterinario, zasca, todo para el veterinario, porque hago lo que me dice el veterinario, si se lo pregunta. Entonces hay que elaborar, entre otras cosas, en bioseguridad, el veterinario tiene la obligación de realizar una encuesta de bioseguridad con estos apartados mínimos. Tratar estos temas. No dice otra cosa. Esto es el anexo 3 del Real Decreto. ¿Vale? Con lo cual esto nos lleva a una pregunta. Dice, plan de bioseguridad, conjunto de medidas en función de los factores de riesgo. Ojo. O sea, el plan de bioseguridad hay que elaborarlo en función de los factores de riesgo que hablaremos luego. Deben estar estos factores de riesgo analizados, pensados, que se propone para una determinada granja. Es decir, yo tengo una granja y para esta granja tengo estos factores de riesgo, pero a lo mejor tengo otra granja en otro punto que los factores de riesgo son diferentes. Con lo cual, no se puede hacer un plan de bioseguridad o un SIGE, lo fotocopio y para todas las granjas igual. Eso está mal hecho. Eso no se debe hacer. De forma ordenada y por escrito. Se basa en el análisis de riesgos, que hablaremos luego. ¿Quién debe elaborar el plan de bioseguridad de las granjas? El veterinario de explotación, que los que tenéis explotación lo tenéis que tener nombrado, por escrito, y los veterinarios os tienen que hacer un nombramiento y saber la que os cae, porque se asume bastante responsabilidad. ¿Quién lo debe conocer? El plan de bioseguridad debe conocer todas las personas que tengan algo que ver con la granja, desde el propietario, que es el responsable de la aplicación, hasta los trabajadores, todo el mundo. Todo el mundo. Hay que informar y formar a la gente. Y el plan de bioseguridad tiene que recoger la información, la formación, dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo reciclamos y quién lo ejecuta, los trabajadores. Porque los trabajadores son los que todos los días, en su trabajo diario, están ejecutando sí o no bioseguridad. Hemos visto que había una encuesta. Mirad, esta encuesta la traigo, esta es de la Universidad de Gante, es gratuita, es una gente que... esta encuesta funciona muy bien, está basada en el análisis de riesgos, ellos tienen que analizar los riesgos, son 70 preguntas del cuestionario, es tan sencillo como sí, no, 0 y 1, en función de la medida de seguridad, y esto es muy importante, multiplican por un coeficiente de riesgo, es decir, no todas los riesgos son iguales, hay unos que son más y otros menos, ellos tienen un coeficiente, le dan más peso a la bioseguridad externa que a la interna, es decir, 70%, y es gratuito y está disponible en internet, y luego al final te da unos gráficos fenomenales y todo demás, es decir, que está fenomenalmente bien, A mí es el que más me gusta de todos los que he visto. Bueno, vamos allá. Por lo tanto, ya empezamos a hablar, ahora hablaremos de factores de riesgo, más bioseguridad, vamos a pensar menos tratamientos, menos medicamentos, menos tener que sacrificar las aves y menos dolor de cabeza para la administración. Si lo que tenemos es una política me da igual que se pongan enfermos, porque
lo preventivo está en medio, más o menos siempre queda ahí en medio. Si curamos porque nos pone enfermos y tal, pues poca bioseguridad, funcionaremos muy mal. Vamos a hablar de dos temas muy importantes: factores de riesgo. Vamos a identificar los factores de riesgo y las medidas que podemos tomar. Intentaremos ser lo más prácticos posible. Bueno, factores de riesgo son agentes animados o inanimados, ya vamos a llamar de fómites, que es como se llama a los agentes inanimados que entran, que pueden transportar patógenos, cualquier cosita, por diferentes vías al interior de la explotación ganadera. O sea, que cualquier cosa que se os ocurra que os puede servir para que nos entre el virus de la influenza es un factor de riesgo. Estos factores de riesgo son diferentes dependiendo del agente patógeno. No es lo mismo un micoplasma, si lo que analizamos un micoplasma, que no aguanta nada fuera del animal, que un virus de la influenza que hemos visto que aguanta mucho en el medio ambiente. ¿Vale? Depende del ambiente. Hombre, claro, no es lo mismo los diferentes sistemas de producción, no es lo mismo cinegéticas, gallinas, ánsares, del estado inmunitario que pueden tener, de la densidad de población. No es lo mismo una zona de alta densidad de población que una zona de baja densidad de población. Del hospedador, lo que hemos dicho, cambia. Yo cuando veo los factores de riesgo de una granja de campero no es lo mismo que una granja de gallinero interior. Pero sí que hay que tener claro una cosa, que todas las aves de corral, independientemente del sistema de producción, deben tener una bioseguridad mínima. Todas una bioseguridad mínima. Es decir, ¿quién la marca? La legislación. Yo creo que la mínima la marca la legislación. Todo esto que tenemos, que lo tenemos que hacer. Si cumplimos no estamos mal. ¿Y puede haber una bioseguridad superior? Sí, en función del sistema de producción. No es lo mismo una granja de pedigrí. Las granjas de pedigrí son los grandes núcleos superseleccionados que los tienen 4 empresas, los tiene un núcleo en Canadá, otro en Estados Unidos, los tienen unas fincas gigantes donde no puede llegar nadie. El aire es filtrado, para entrar hay que meterse en una piscina que hay que sumergirse obligatoriamente. No es lo mismo que una granja de autoconsumo o una granja de camperas. No. O sea, hay que ver qué tipo de explotaciones. En función debe haber una superior. Si hay alguna alerta sanitaria, como en el caso de influenza, o hay una zoonosis. Debe haber, cuando hay peligro de zoonosis o alerta sanitaria, la bioseguridad se debe elevar en general. Bueno, factores de riesgo los conocemos todos. Las propias aves. Mirad, en influenza no podemos hablar de que las aves no llegan nunca porque la transmisión vertical prácticamente no existe, o si existe, vamos, yo no he conocido ningún caso de transmisión vertical, quiere decir de madres a hijos. Pero, por ejemplo, en el caso de la salmonela, hubo un momento que prácticamente las gallinas de las madres, de las abuelas, venían con salmonelas. Luego ya había una transmisión vertical. Si a mí me llega un animal con salmonelas, ya lo tengo claro. ¿Qué pasa? Que el tema de salmonela hemos pasado de un 43% de incidencia en un momento determinado bajamos del 1%. ¿Por qué? Por bioseguridad y también porque ahí teníamos vacunas. Y había un plan de control de salmonelas muy estricto que solo cumplimos los de aves. Porque los de porcino ni se les ve ni se les espera. Y los demás no te lo quiero ni contar. Y están bastante bien, ¿eh? Lo cual a los demás nos llega. Luego las aves. Material de cama. El material de cama tiene que estar desinfectado. Si no, nos tiene que preocupar. Porque la cama, aquí se utiliza más bien viruta y de paja. Pero, por ejemplo, en otras zonas donde hay cereal, en Álava, se utiliza ya paja, porque es el material que tiene. Si se recoge directamente, allí han bajado los patos, han bajado las cigüeñas, ha bajado todo el mundo, han comido los granos sobrantes, han dejado su recao y luego me lo llevo a la granja. Hay que desinfectar. Ubicación de la explotación, factor de riesgo, cerca de nidales, cerca de humedales, lo que ya está explicando, es un factor de riesgo. Material consumible, cartones, todo este material. Alimento,
el alimento, por mucho que esté tratado a 60 o 70 granulado, yo no sé si alguna habéis visto algún almacén de trigo en alguna cooperativa. Salen las palomas a cientos, por muy bien cerrados que estén. ¿Vale? Entonces es un elemento de riesgo. Normalmente si te lo pueden tratar térmicamente y si no con otros productos nos viene bien, pero vamos, llega hasta donde llega, ¿eh? El agua, si utilizamos agua potable, fenomenal, pero si no, y sobre todo, lo hablaremos más en detalle. A mí el agua, si viene de red, no me preocupa mucho. Si tengo una balsa, joder, una mosca por aquí, tengo una balsa abierta, pues a lo mejor viene un pato y se da una fiesta allí. Animales domésticos, joder. Es que yo soy cazador. Yo es la mayor pelea que he tenido con las granjas. Pues chico, pues buscate otro sitio para tener el perro. Es que el perro lo quiero tener, aquí es mi perro. Pues no, no lo puedes tener. No es el caso de la influenza, que no es un animal de riesgo, no es un factor de riesgo alto, para mí. Tampoco hay que despreciarlo. Pero sí, por ejemplo, para el caso de salmonelas. Aves silvestres, en este caso ya hemos dado con la palabra mágica de la influenza, ¿vale? Por los movimientos migratorios. Personas, operarios, veterinarios. El veterinario es un peligro, si no hace las cosas bien. Porque va de granja en granja. ¿Vale? Las visitas. Mi amigo que viene a visitarme. Yo siempre cuento lo mismo. Yo tenía una granja en Lérida. Hacía, no sé, menos algo. Lógicamente teníamos vestuario, teníamos todo, muy bien. Me habían puesto la calefacción, hacía media hora para no gastar. Entro allí, 5 grados dentro, ¿eh? El agua templada, por no decir fría. Me ducho, me cambio de ropa, lo hago todo bien. Y esto os hablo de hace 25 o 30 años, ¿eh? Entro a la explotación y me encuentro un tío apoyado mirando las aves. Digo, ¿y este? No, este es el vecino que... ¿Y por dónde entra? No, tenemos ahí comunicado una puerta por atrás. Fantástico, vamos, ¿eh? Yo me quedé. Transporte, todo tipo de vehículo, va de granja en granja, los vehículos de recogida de cadáveres, insectos, como esta puñetera mosca que me está dando la guerra. Ojo, hay insectos que vuelan, no son las moscas, el Alphitobius, la cucarachica esa negra, pues en las patas, yo no digo, pero las patas eso te pueden transmitir. Ya habéis visto los virus que hay en 1 gramo de excrementos. Ratas y ratones, no son tan por ejemplo, no son tan importantes en influenza, pero han sido muy importantes en salmonelas. El polvo, al final, cuando no encontramos de qué nos ha venido algo, habrá venido por vía aerógena el polvo. Esa es la panacea, ¿eh? Pero bueno, a veces es verdad, y muchas veces es verdad. Sobre todo en salmonelas, yo tengo muchísima experiencia de que nos han echado los purines de cerdos en la misma puerta de la granja cuando no estaba legislado, y a la semana positivo a Salmonella typhimurium. Así de veces. Luego niegan que es posible que la transmisión de la salmonela de cerdos a pollos es difícil. Y un cuerno. Que se hagan el plan de salmonelas porque estamos hasta aquí de la salmonelosis que proceden de los cerdos. No sé, alguien que tenga cerdos aquí me va a matar, pero es así, ¿eh? Estiércoles, lo que os he dicho. Os lo he dicho bien claro. Bien, vamos a ver... vamos a hacer un ejercicio con unos símiles. Vamos a poner que los factores de riesgo son agujeros que tenemos en la granja, ¿vale? Son agujeros. Y estos agujeros, de una forma general, los podríamos ver todos así, todos agujeros iguales, del mismo tamaño, todos tienen el mismo peso, todos son... De forma general, esto vale para las medidas generales de la granja, es decir, cómo controlo el material de la cama desinfectándolo, los vehículos desinfectando las ruedas, y le doy a todos los pondero igual, ¿vale? Pero después la obligación del señor que es responsable de la bioseguridad tiene que pensar un poquito más allá. Y dice, bueno, si ya voy a ver una bioseguridad enfocada a salmonelas en gallineros en interior, ya fino, me voy a enfocar a salmonelas y gallineros que no salen al exterior. ¿Cuáles son los factores de más riesgo? Pues mi experiencia me dice que son las ratas y ratones y los estiércoles que proceden del exterior, lo que os he explicado, que te los echen cerca, que no los entierren, que no cumpla la legislación. ¿Qué es factores de menos riesgo? Pues ya veis, aquí en pequeñito he puesto, no sé qué he puesto, el aire.
Para la salmonela el aire, excepto que haya estiércoles cerca, salmonela no aguanta mucho. Los vehículos y transporte también son importantes. Ya tenemos que hemos analizado los factores de riesgo y vemos que hay unos muy gordos y otros mucho más pequeños. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya estamos analizando explotación por explotación. Vamos a ver. Influenza en camperas, en gallinas camperas o pollos camperos. Otro tipo de explotación. Pues ya le vamos a dar mucha importancia. Ya para mí, el agujero gordo son las aves silvestres. Me lo ha explicado perfectamente Marta, no tengo nada, estoy completamente de acuerdo. La ubicación también es muy importante, zona de paso de migratorias, tal. El aire, pues parece ser que en algunos casos la única explicación que han dado ha sido el aire. Las personas que pueden ir de una granja a otra, menos importantes, ratas y ratones. Porque normalmente ratas y ratones se mueven de explotación a explotación, pero si tienen comida y viven ahí, se quedan donde están y no les van a llegar. Las propias aves, las aves no nos van a llegar con influenza. El material de cama, ¿vale? O sea, que ya vemos que el dibujo es diferente. Si nos vamos a una granja de autoconsumo, pues yo ya cambiaría un poco los círculos. Los animales salvajes me preocuparían, porque la granja andan un poquito como quieren, las aves silvestres, la ubicación menos, el personal menos. Te quiero decir que el aislamiento de las granjas de autoconsumo, si están bien aisladas, si son capaces de tener recogidas las aves en un momento determinado, si no tienen comida ni bebida afuera, los riesgos bajan muchísimo, ¿eh? Pero también tienen que cumplir algo. Vale, ¿estamos de acuerdo en que hay unos factores de riesgo? Bueno, esto ya lo ha dicho todo el mundo, rutas y modelos de transmisión. Hay dos rutas, aérea por contacto. El contacto puede ser fecal-oral, por fómites inanimados, por vectores, agua y alimento, vertical, que es la que os he dicho de madres a hija, y iatrogénica, que en aves difícil, algunas se puede transmitir, por ejemplo el Marek se puede transmitir de pinchando las aves el primer día y alguna otra enfermedad, pero bueno, prácticamente no es importante. Bueno, las medidas de bioseguridad, ahora ya hemos visto factores de riesgo, nos vamos a centrar en medidas. ¿Qué medidas podemos tomar? Ya hemos hecho el análisis de factores de riesgo. Lo hacemos en nuestra granja con nuestro veterinario. Para eso lo tenemos. Pues he dicho que el veterinario, en todo esto que estamos hablando, es fundamental. Hay unas legales, las hemos comentado muy de pasada, pero de verdad, el que quiera profundizar, que las vea y ya verá. No son difíciles de cumplir, porque las estructurales no se mete casi. Las medidas de bioseguridad tienen que ser proporcionales. No hay que pensar igual en una granja de selección que en una granja de camperas. ¿A qué? No es lo mismo que estemos cerca de un humedal que no estemos cerca de un humedal. No es lo mismo que exactamente, o sea, tiene que haber una proporcionalidad. Tienen que ser eficaces, técnicamente viables y económicamente posibles. Porque es muy fácil, desde fuera, decir, hay que hacer esto. ¿Y se puede? Oye, tienes que traer agua potable. ¿Se puede? Porque es que la fuente de agua potable la tengo a 20 kilómetros, porque yo tengo una granja allá arriba. Oye, ¿y cuánto me cuesta? Hablaremos de todo esto. Bueno, estas son las medidas, pues por ejemplo, para mí, estructurales, alguna más fácil, la información, bueno, pues lo típico. La proporcionalidad debe ser proporcional al riesgo, al tipo de explotación, al sistema de cría y al patógeno del que queremos proteger. Si el patógeno tiene una facilidad de contagio muy alta, las medidas tendrán que ser más altas. Si el sistema de cría es que las aves no salen fuera o se crían al aire libre, cambia. No es lo mismo una granja de selección, como he dicho, que de producción. Y después está el riesgo derivado de la ubicación, distancias sanitarias, movimientos y todo lo demás. Vamos a ver. Por ejemplo, decimos, vamos a implantar una medida de bioseguridad. Primero nos tenemos que preguntar si es eficaz. Primero, si es eficaz. Segundo,
si es viable técnicamente y tercero, si es viable económicamente, por ese lado. Por ejemplo, disponer de agua pública, que os decía. ¿Es eficaz? Sí. No es viable porque la captación la tengo a 10 metros. Por tanto, es inviable económicamente. Sistema alternativo, captación de pozo, análisis de calidad de agua y tratamiento. Esa es la medida alternativa. ¿Es eficaz? Si se hace bien, sí. ¿Técnicamente es viable? No es muy cara. Y técnicamente se puede hacer, existen. Y económicamente no es muy cara. Pues esta medida la vamos a tomar. Y así con cualquier otra medida que nos planteemos. Os va a entrar risa. Yo esto digo que la bioseguridad es como los fontaneros. Os voy a decir cómo funciona un fontanero. Esto sería un plan de fontanero de bioseguridad. ¿Vale? Hemos dicho que primero hay que identificar los riesgos. El agujero por donde nos puede entrar. Mira, el fontanero dice, por aquí. Y encima del agujero, después evaluamos la importancia. Dice, ostras, ¿el agujero es grande o es pequeño? ¿Vale? Dependiendo del tipo de ave, la enfermedad, lo que hemos dicho. Estudiamos la viabilidad, si se puede poner un tapón para ese agujero y el coste que tiene, el tipo de tapón que le vamos a poner. Y ya directamente podemos aplicar las medidas. No es lo mismo un tapón de sidra que encima nos deja un agujerico que se puede escapar todo que un tapón de alta seguridad. ¿De acuerdo? O sea, que pensar que la bioseguridad es como tapar agujeros por un fontanero. Yo os digo que la fontanería doméstica. Todo esto hay que registrarlo y hay que llevar archivos y cuidado. Hay que verificar que el sistema funciona. Tenemos que ver que el tapón lo hemos puesto bien y que cierra perfectamente. Porque si ponemos un tapón más pequeño, pues dejaremos que pase algo hasta donde vamos. Pero este es el símil que os quería transmitir. Hacer fontanería. Importantísimo. Para la gente que trabaja en las explotaciones. Formación, información e implicación. Ningún programa de bioseguridad sin la implicación de las personas que trabajan con los animales y la supervisión de un veterinario de explotación funciona correctamente. Es un problema. Si la gente no se lo cree, hay que concienciar que esto es importante. Las personas que trabajen con las aves deben tener una formación adecuada y suficiente en materia de bioseguridad. El cursito que se hace está bien, pero el propietario se tiene que preocupar de transmitir más. Y la implicación de los trabajadores en el cumplimiento de las medidas es clave. Si no se lo creen, no las aplican. Si no se creen que la ducha es importante, no lo aplican. Si no se creen que no tener aves en casa es importante, no lo aplican. Iremos, veremos el vallado, veremos la ducha, la veremos impecable, no se ha duchado nadie, quedaremos muy bien, rellenaremos esto, sí, ¿tiene ducha? Sí, y no haremos nada. Yo me ha dicho que hable de bioseguridad práctica, y os hablo de bioseguridad práctica. ¿Qué es esto? Entonces, esto hay que hacerlo así. También los veterinarios oficiales, ojo. Yo conozco algún caso, que claro, como había que ducharse y había ido a la peluquería el día anterior, no me ducho. Y conozco algún caso porque que me mojo el pelo para que parezca que está mojado, pero paso por detrás de la ducha. ¡Ostras! Los americanos, ¿sabéis cómo en las granjas de selección y todo esto? Bueno, yo lo he sufrido, es decir, tienen que pasar por unos sistemas que hacen como eses, de forma que ahí no te escapas. O sea, ya están hasta las narices de que la gente se escape de la ducha o de esto o de aquello. Y las granjas de selección hacen como una especie de bañera grande, una ducha, una barra en medio y no te queda otro en medio que sumergirte. Esto no lo vamos a pedir a nadie, pero bueno, vamos a ducharnos. Al entrar y al salir, joder, lo fresquito y lo bien que te vas cuando vas a estar en una granja trabajando de verdad, sales con polvo, hueles a granja, te duchas, te cambias, es fenomenal y ya te vas a tomar unos vinos. Ya está. El veterinario de explotación. Yo, como soy veterinario, estoy en una campaña de defender a los veterinarios de explotación. Creo que les ha caído encima uno a los pobres que van buenos. Es el responsable de asesorar e informar al titular. Es decir, el titular es responsable de aplicar, pero si a mí no me informa
y no me asesora el veterinario, a correr. ¿Qué os parece? En materia de higiene, bienestar animal, bioseguridad y sanidad animal, todo lo relacionado con estos 4 campos le caen al veterinario. Tiene que elaborar un plan de visitas zoosanitarias. Sabéis que hay que visitar las granjas con la frecuencia proporcional al riesgo. Responsable de la bioseguridad. Tiene que evaluar mediante la encuesta de bioseguridad. O sea, que en el momento que aparezca algo en una encuesta, el primero que van a ir a buscar es al veterinario, que es el responsable de informar y de evaluar. Bueno, aparte tiene que hacer la inspección ante mortem, tiene que hacer el SIGE, tiene que supervisar las eutanasias si se hacen, porque etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado con el bienestar animal, que esa es otra. Y ahora me pregunto varias cosas. ¿Los veterinarios reciben suficiente formación especializada y legal? ¿Conocen la legislación? No, porque no les da tiempo. Si es que entre kilómetros que hacen y visitas que tienen que hacer van de culo. Que un veterinario de explotaciones de una integración se hace 50.000 kilómetros al año. Todo el papeleo y todas las visitas. Es horrible. O sea, pero hay que formarles. La administración nos interesa tener... Si queremos tener que funcione la bioseguridad, tenemos que tener a veterinarios formados, concienciados. ¿Hay veterinarios suficientes? Ahora últimamente los veterinarios no quieren trabajar en cosas de estas, mucha responsabilidad. Joder, mejor me quedo a trabajar en la universidad, que es más bonito, pero cuesta conseguir veterinarios y veterinarias, Además ahora casi todos son veterinarias, afortunadamente, porque trabajan muy bien. Pero es duro, muy duro. Y cuando son explotaciones que no están integradas, no están bajo un paraguas de una estructura cooperativa empresarial, ¿quién les lleva a la granja? El que les vende el pienso normalmente, el que les vende los correctores, es un veterinario que conoce bien la avicultura, no la conoce. A mí no me gustaría ser veterinario de explotaciones que no controlo y que no visito habitualmente, con la responsabilidad que se tiene. Ya no de medicar y de la receta, que esa también es otra. O sea que, a ver, queda poco, 2 circunstancias especiales. Quiero comentar los pollos con salida al exterior, lo he comentado al principio. El tema de los bebederos que podrán situarse en el... Dicen, mejor que estén dentro, pero pueden situarse fuera. Lo que os he dicho. No sé cómo. Sí, decirme, hay unos bebederos que se accionan... No, el Real Decreto dice, únicamente se podrá situar en el parque exterior si se sitúan dentro de un refugio para evitar que otras aves ajenas a la explotación tengan acceso a ellos. Lo dice textualmente así. No en el parque, dice dentro de un refugio. Dime cómo puede estar que entre la gallina y que no entre el gorrión. Sí hay mecanismos, hay unos bebederos que se sube la gallina, pero ¿para qué? Bueno, esto es una cuestión. Y luego el tema de confinamiento, que hay que solucionarlo. Simplemente lo quiero comentar aquí. Todos pensamos que donde hay un gallinero, esto es lo que pone el artículo, en el caso de explotaciones en las que las aves tienen acceso continuo al aire libre, deberán existir unas instalaciones que permitan su confinamiento total por motivos sanitarios. Dichas instalaciones deberán incluir sistemas efectivos que protejan del contacto con animales silvestres. Es decir, esto hay que solucionarlo. No queremos tener, porque nos dan miedo a las aves silvestres, hay que dar una solución. Y aparte, estos temas de producción alternativa, camperos tradicionales, me parece que son en 10 semanas, o 12, creo que son 12, pierden el etiquetado facultativo. Con lo cual es terrible para la gente que está dedicada a seguir produciendo. Y luego, las cinegéticas, que cumplen casi todo, pero muchas cosas no cumplen. Las reducidas, que prácticamente les afecta, digamos, el 50% del Real Decreto, y las de autoconsumo, que prácticamente no les afecta casi nada. Sí que hay una cosa que no venía en ningún otro sitio, y esto lo digo para la administración. Las granjas de autoconsumo tienen que estar registradas, tienen que tener rega. ¿De quién es obligación? Es obligación del propietario de comunicarlo.
pero la administración que se cumpla. Si sabemos dónde tenemos núcleos, sabremos cómo actuar. Si no lo sabemos, no sabemos. Un ejemplo, yo vivo en Zarauz. El otro día leí que en Zarauz podría haber aproximadamente hasta 3.000 perros. Me da igual que sean 2.000. Una población de 25.000 habitantes. Yo tengo perros, no tengo nada en contra de los perros. Prácticamente el registro que tiene el gobierno vasco da una cantidad de perros importante. Podría ser que la mitad no estén registrados, pero la mitad sí. Y sobre todo hay una confusión porque los perros, cuando el perro tiene una vida más corta que las personas, no los dan de baja. Digo, vamos a ver, en Zarauz, si hay 2.000 perros o 3.000 perros, te aseguro que en el municipio de Zarauz no hay ni 200 gallineros de autoconsumo, ni 100. Entonces, poquito a poquito, vamos a registrarlos. Hay mecanismos. Gallina que se vende en el almacén de turno, que tiene que tener rega, está obligada al movimiento de animales, a la guía y todo lo demás, lo dejo en un sitio que me dan el caserío, el DNI y el rega. Si no tiene el rega, lo dejo en blanco y lo comunico al servicio de ganadería correspondiente. Cuando me va alguien a comprar gallinas, en un tiempo, la gallina más o menos tiene una vida media de 2 años, como mucho, una gallina de puesta que la hacen 2 vueltas. Es decir, que en 2 años tienes todo registrado. Esto es idea para la administración. Pero creo que sería importante para ellos que a un señor se le mueran 12 gallinas, no lo cuenta. Porque encima el vecino se le va a reír que se han muerto las gallinas. Y vergüenza, no. Las entierro y a correr. Pero para el que tiene una explotación de la que vive, sí que es importante. La administración, si le aprieta y las tiene localizadas, y lo hemos hablado muchas veces, también es importante. Un núcleo traza son 3 kilómetros y 10 kilómetros. Dice, mira, aquí tengo 50 gallineros. Les va a decir que las confinen. Igual que te obliga a confinar a las de Euskaber o a las de Lumagorri. ¿De acuerdo? Estaría bien. Y después, los núcleos de aves no destinadas a uso comercial y los núcleos zoológicos no les afecta esta legislación, ni los centros de inspección y cuarentena. Pero, una buena noticia, parece que los núcleos de aves no destinadas a esto y los núcleos zoológicos podrían en no mucho tiempo vacunarlas. ¿Vale? Y la vacuna creo que puede ser la esperanza, como ha pasado con el COVID, de controlar la enfermedad. Como nos pasó con la salmonela. Nos ayudará mucho. Conclusiones. Y acabo, ¿verdad? ¿Me he pasado? Un poquito. ¿Me he pasado? Vale. Vamos a ver. La bioseguridad es un proceso continuo. No podemos tener seguridad el lunes, miércoles y viernes y el sábado y el domingo. No. Proceso continuo, todos los días. Es una inversión, concienciaros, no un gasto. Requiere formación, aptitud, mentalización, actitud de los operarios. No existe un modelo único, como hemos visto. Hay que saber a cada uno lo que necesita y lo que se puede hacer. Tiene que haber un principio de proporcionalidad. Deben estar comprometidos todos los eslabones de la producción. Hay que aplicar sentido común. No podemos poner medidas muy complicadas y que no se puedan cumplir. Yo prefiero poner, si creo que hay 10, las 9 que son más fáciles de cumplir, si hay una que es complicada por el motivo que sea, pues ya la cumpliremos más adelante. Técnicamente posibles. Lo que hemos dicho, hay sitios donde no se puede aplicar bioseguridad, pues si no se puede aplicar bioseguridad, lo siento mucho. Yo no puedo operar porque no soy un cirujano, no soy médico, pues ya está, pues aquí si no lo puedes cumplir, no lo puedes hacer. Económicamente viables y hay que verificarlas mediante registros. Una cosa final, la bioseguridad total no existe. Tal vez el laboratorio de Necker de nivel de bioseguridad es 3, Marta, o 3, ¿verdad? Pues ese sí, pero estamos hablando de un punto muy concreto y aun con todo, cuéstatela el mantenerla, ¿no? Y un dinero tremendo. Hombre, nivel de bioseguridad 3, a ver qué granja lo puede mantener.